Muy buenas a todos nuevamente en su programa Viviendo Originales. Nos hemos reunido otra vez aquí con algunos jóvenes de Momento Mary Matter, con un invitado, para hablar sobre un nuevo tema distinto a los que hemos estado haciendo, y vamos a hablar hoy sobre el deporte cuando se vuelve dueño de mi vida. Es un tema importante porque vamos a introducirnos en una realidad actual del siglo XXI, que tiene mucho tiempo en realidad, pero que cada día se está haciendo cada vez más fuerte, y es cuando los jóvenes, sobre todo, y también adultos, empiezan a ver al deporte, al gimnasio, al estar bien físicamente, como lo más importante de su vida, ¿no? Gimnasios de 24 horas, en el que doy todo por mi equipo de fútbol, de soccer, de béisbol, de lo que sea, en el que yo me entrego totalmente, en el que doy toda mi pasión, toda mi energía, ¿no? Se pelean, hemos visto tristemente en todo el mundo pleitos entre los diferentes equipos, en que se golpean, en que a veces ha habido gente muerta, en el que sacas todo lo que eres como si eso fuera lo más importante. Ganarse una copa, ganar un partido, fuera más importante que la vida, fuera más importante que la fe, fuera más importante que Dios, ¿no? Entonces presentamos a los jóvenes que tengo aquí alrededor mío, ¿no? Un saludo nuevamente a Daniel, que ha estado acompañándonos en los últimos podcasts de esta segunda temporada. Daniel Dueñas, ¿cómo estás? Mucho Muy gusto, qué bien, bueno hermano. verte. Muy bien, hermano. Muy contento de estar en otro programa más y hablando de este tema que va a estar bueno, va a estar bueno. También saludo a Elena, ¿no? Que ya también algunos ya la conocen, que está aquí acompañándonos en algunos podcasts. Elena, ¿cómo estás? Hola, sí, aquí de nuevo otra vez en el podcast. La verdad es que ya se me está haciendo costumbre, pero me da mucho gusto estar aquí y pues poder tratar de este tema que la verdad me gusta, el deporte me gusta mucho. Y tenemos a Armando, un nuevo joven, que está de invitado especial aquí, esta vez con nosotros. Armando, ¿cómo estás? Muy bien, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación al hermano Alan. Es un gusto estar compartiendo con Elenita, con Dani, con usted, hermano Alan, pues este tema que tanto a mí me encanta el deporte. Y pues va a ser muy interesante cómo Dios nos va regalando este tema, ¿no? Que cada quien en su manera de pensar acerca del deporte, pues podamos llegar a algo muy padre. Y gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Pues vamos a empezar con una pequeña introducción para dar contexto al tema, ¿sí? El deporte. El deporte sabemos que no es algo malo, sabemos que es algo que la iglesia misma ha apoyado a lo largo de los siglos. Sabemos que la misma iglesia participa en eventos deportivos, ¿no? La iglesia tiene su propia copa incluso entre congregaciones religiosos. La iglesia también ha participado en diferentes equipos de países pequeñitos europeos que no tienen la dimensión para participar en la FIFA ni en esas cosas porque son muy pequeñitos, etcétera. Entonces la iglesia siempre ha motivado y ha promovido el deporte. San Juan Pablo II y muchos diferentes santos padres han hecho incluso documentos, algunas congregaciones o dicasterios también han hecho documentos sobre este tema, pero también vamos a tocar, antes de hablar de eso, sobre la dimensión religiosa, sobre la importancia, sobre la forma de también de ahí presentarse a Dios, de vivir la fe. Vamos a hablar de algo que es totalmente lo contrario, sino que es la separación de la fe. El primer mandamiento de la ley de Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el fundamento de toda nuestra fe. Los mandamientos están entre el más importante al menos importante, por decirlo así. Están ordenados de una manera en la que vemos la dimensión de la gravedad del pecado, siendo entonces el más grande pecado, el más importante para cumplirlo, para vivir en la plenitud del amor, es poner a Dios sobre todas las cosas. En el siglo XXI, nosotros estamos muy acostumbrados ya a ver poner a 1000 cosas arriba de Dios. A veces en cosas que aparentemente no son malas, como la familia, la patria, mi bienestar, mi salud, y se ponen por encima de Dios. También ponemos a veces cosas materiales, a veces el dinero, el progreso, la fama, y entre estas el deporte. Estamos viendo ahora cada día más pues centros que parecen cultos. En todas las ciudades del mundo se abren gimnasios 24 horas en la que hay gente en la madrugada haciendo ejercicio, ¿no? Hay gente que a veces hasta ha fallecido en la madrugada por ir a hacer deporte, ¿no? Ha pasado en las noticias en Estados Unidos, en México, en Europa, y nadie los encuentra al día siguiente, ¿no? Porque van a la madrugada a hacer deporte. Se ha hecho una cultura, parte del mismo hedonismo, de tener un buen cuerpo, un cuerpo moldeado, un cuerpo saludable, según dicen, ¿no? Y se pone como un templo sagrado ese lugar, el gimnasio, ¿no?
amigos de gimnasio, centro de mi vida es el gimnasio, ¿no? Ya trabajo y gimnasio, son las dos cosas que hago durante 7 días. Pero independientemente de eso, también existe un culto al deporte, sobre todo lo vemos en el fútbol soccer, en el que es el deporte más vendido y se ha comercializado a nivel mundial, y vemos en este deporte pues casi un templo, en el que, por ejemplo, en Argentina los estadios se vuelven templos reales, ¿no? Les dicen templos, son templos. Tanto es así que han nacido religiones aprobadas ya como asociaciones religiosas por los países, que su Dios es un deportista X, que lo divinizan, ¿no? Y a veces hablan de Mesías y de dioses, y nosotros lo vemos como juego, pero para gente no es juego. Para gente es una realidad, son sus santos, son sus dioses, son sus mesías, y lo ven así. Hacen ritos, cultos, casamientos, sacramentos, según ellos, entre comillas, de estos futbolistas o de deportes. Hay a veces golpes, hay hasta llegan hasta el asesinato, etcétera, para defender a su camiseta, a su playera, ¿no? Al jersey, como dicen en otros países, en el que intentan meterse profundamente en ese deporte. Saben todos los futbolistas, saben todos los entrenadores, saben quién lo fundó, saben todos los nombres desde hace 60 años, 70, 80, 90 años, y saben todo perfectamente, ¿no? Saben todo perfectamente, es su culto y lo vuelven una religión. Y pasa igual en el fútbol americano, en el béisbol, en el básquetbol y en otros deportes más regionales, siempre pasa lo mismo. Entonces queremos hablar sobre esto, ¿no? Sobre cuando un adulto, un joven, lo vuelve un culto, lo vuelve una religión, en la que esta es mi vida, en la que le doy, no puedo rezar, pero le doy un entrenamiento. El entrenamiento puede durar 2, 3, 4 horas, puede estar lloviendo, ¿no? Mi comunidad religiosa está enfrente de un parque donde vienen muchos a entrenar fútbol americano y fútbol soccer, y está lloviendo, hay una tormenta, está cayendo granizo y están entrenando ahí. Y ahí los llevan los papás, ¿no? Y ahí están, llueve, truene, caiga granizo, ahí están. No les importa, no se suspende, siguen adelante, ¿no? Y llegan, no importa el paso que pase, tienen que estar ahí. No sea un grupo religioso, no sea la misa, no sea la dirección espiritual o algo que vaya con la fe, porque ahí inmediatamente está lloviendo, está chispeando, no podemos salir, qué peligroso, ¿no? Nuestras calles no son muy seguras, no puedo ir, ¿no? Ya se nubló, es imposible, vivo muy lejos, ¿no? Vivo a 10 minutos, es imposible que llegue con esta chispeada, ¿no? Entonces exageramos esa dimensión en lo que se trata de Dios, pero que no sea el fútbol, porque ahí me lleno, me empapo y no importa, hay pasión. Puedo estar en 2, 3, 4 equipos de fútbol, puedo estar entrenando todos los días de la semana, más de 2 horas, puedo chingarme, con todo respeto en la palabra, la rodilla, ¿no? Conozco muchísimos jóvenes que se han arruinado la rodilla y ya no pueden correr, ni siquiera la han arruinado por estar sobreexplotando su cuerpo, por llevar el culto al fútbol soccer sobre todo, ¿no? También el fútbol americano, aquí en esta región donde estamos, que es Toluca, pues también se juega mucho fútbol americano, ¿no? Se rompen todo, pero ahí están, es más importante. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. Hago esta introducción y ahora dejo hablar a los jóvenes para que nos hablen su experiencia, lo que ellos piensan sobre esto, y empezamos con nuestro compañero que nos ha estado guiando durante todos estos podcasts, con Daniel. A ver qué piensa y así vamos hablando todos. Daniel, ¿qué piensas tú de todo esto? Pues, ¿qué pienso yo? Mire, deme algo bueno y yo le voy a decir cómo el diablo lo va a transformar en malo, ¿no? Estamos viviendo tiempos donde lo bueno, en medida, ¿no? Que es parte de lo que debemos de hacer, el autocontrol, lo llevamos a un punto donde lo transformamos en algo malo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo es algo bueno, hasta la Biblia lo dice, el trabajo es bueno, pero si yo me hago adicto al trabajo, ¿no? Los workaholics, ya es un extremo donde lo llevo a algo insano, ¿no? De algo sano paso a algo insano, y como existe algo sano en el mundo físico, también existe algo insano en el mundo espiritual, ¿no? ¿En qué punto estoy poniendo en la balanza y lo estoy inclinando a enfermar a mi espíritu, ¿no? Que eso es algo que procuramos mantener la salud física, ¿no? Que es lo que vemos, pero ¿hasta qué punto mantenemos esa salud física y no nos enfocamos en nuestra salud espiritual?
que eso es algo importante que creo que podríamos, eso es abundar en otros podcasts, ¿no? La salud espiritual. Pero sí, el deporte va relacionado a la salud. El deporte nos mantiene con energía, nos mantiene con salud, ¿no? La salud nos mantiene para alargar esa vida que queremos tener, ¿no? Llegar a los 80, 70 años. ¿Pero de qué nos sirve llegar a esos 70, 80 años si de verdad no estamos teniendo una salud espiritual? Hay gente que a los 80 años todavía sigue muy enferma espiritualmente, ¿no? Y casos de personas que han equilibrado. Un caso es nuestro santo patrono del podcast y del movimiento, Carlo Acutis, ¿no? Que le gustaba el deporte y cómo lo pudo empatar y murió joven, ¿no? ¿Para qué queremos tanta vida? ¿Para qué queremos eso si no sabemos empatar nuestra salud espiritual con nuestra salud corporal? Y pues pues ya iremos abundando más de eso más adelante. Sí, excelente, Daniel. Es verdad, ¿no? Cuántas veces nosotros profundizamos, no nos damos cuenta de que el mundo es pasajero y un día va a llegar la muerte, así o sí, vivas 15 años, como Carlos Cutis, o vivas 120, como algunas personas han logrado llegar. ¿De qué sirve? Porque al final de cuentas eso pasa volando y no diseñamos la salud espiritual, no diseñamos la eternidad, que ahí va a ser una eternidad, no va a tener fin, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? ¿Y tú qué piensas, Armando? No, pues lo que dijo Dani creo que me identifico mucho, ¿no? Con lo que él dijo. Creo que estamos en una época en la cual queremos hacer muchos dioses, ¿no? Yo lo veo así. Queremos poner de Dios a nuestro deporte favorito, queremos poner de Dios a una serie que nos gusta, ¿no? Y eso ha pasado con el deporte, ¿no? Tristemente se ha manchado, yo lo veo así, ¿no? Es mi opinión. Se ha manchado, se ha mal visto, ¿no? Ahora creo que ya ha habido, ¿no? Hemos visto, ¿no? Muchos casos igual en el deporte. ¿Qué pasa? Que por esa obsesión de deporte, de querer ser los mejores, ¿qué pasa? Se meten sustancias prohibidas. Hemos visto muchos casos, ¿no? Últimamente. Entonces creo que, como lo dijo Dani, ¿no? Creo que el mal por ahí se está metiendo, ¿no? De algo bueno, porque el deporte es algo bueno, ¿no? Y ya lo iremos comentando, ¿no? La iglesia se ha pronunciado al respecto de que el deporte es algo bueno. Justo hasta hoy leí un post que decía consejos para vencer la lujuria, ¿no? Y entre esos consejos venía que pues practicar un deporte, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, el deporte es algo bueno, es algo que una vez me decían, nos ayuda a quitarnos como de esa, a veces traemos esa euforia, ¿no? Esa energía así a todo lo que da. Y el deporte es algo bueno que nos puede ayudar a canalizar esa energía y hacerla de algo bueno, ¿no? Pero creo que últimamente también los medios, ¿no? Y todos se han encargado de manchar el deporte, ¿no? Dañar el deporte, decirnos que el deporte lo es todo, ¿no? Y ahí se va metiendo el mal, ¿no? En nuestro espíritu. Porque, y lo hemos visto, ¿no? Con muchos deportistas. Hay muchos deportistas buenos, ¿no? Pero hay otros deportistas que realmente no reflejan los valores cristianos, ¿no? Que deberían de ser, ¿no? Que tú los ves y alguien les dice algo y se enganchan y se pelean, como lo dijo el hermano Alan, ¿no? El triste caso que vimos en nuestro país hace tiempo del estadio, ¿no? En el cual fue un terror, ¿no? O sea, personas maltratadas, no sé si creo que hubo muertos, o sea, algo impresionante, ¿no? Y cómo de algo bonito que Dios nos ha regalado, que es el deporte, lo hemos dañado, ¿no? Entonces creo que concuerdo mucho con Dani esa parte, que no hay que dejar que el mal entre por esa forma de expresión del amor de Dios que es el deporte, ¿no? Yo lo veo así. Entonces, creo que hay que nosotros, en nuestros ambientes, pues tratar de poner esa espinita, ¿no? De que el deporte puede realmente ayudarnos a algo bueno en nuestra fe. Como lo dijo el hermano Alan, ¿no? O sea, como hemos visto que hay muchos torneos parroquiales. Yo hace poco me invitaron en un torneo interparroquial, ¿no? Y de verdad fue algo muy, muy, muy padre. O sea, ese ambiente deportivo y ese ambiente de Dios, ¿no? O sea, en el cual hicimos una oración, en el cual era un ambiente fraterno realmente, ¿no? Que tú te enganchabas, pero era como algo bonito, ¿no? O sea, no de que te decías de palabras, no, o sea, algo como de, ay, mira, estamos jugando, ya me hizo falta, pero pues, o sea, es como un juego. Entonces creo que concuerdo mucho con Dani que hay que darle otra vez ese sentido, ¿no? Ese sentido de amistad, ese sentido deportivo.
ese sentido en el cual se promueven cuando son los Juegos Olímpicos, ¿no? Esa hermandad que deberían de ser esos valores, ¿no? Y creo que va por ahí un poquito mi pensamiento acerca del deporte. Y a mí me parece muy interesante justo como hacia dónde lo llevaron, porque creo que, o sea, de hecho el deporte ha sido como parte de la vida de los humanos en general, pero siempre ha sido como un poco esa unidad, como esa, vamos a decirlo así, esa excusa para compartir algo todos juntos y convivir, ¿no? Y pues es súper bueno, ¿no? En ese sentido, pero también, o sea, yo siento que no es casualidad que justo en el punto en el que creo que muchas de las personas viven en el escape de la realidad, el deporte salga justamente también siendo ese escape de la realidad. Entonces tú tratas de, vamos, de escapar de tu realidad en el deporte hasta que llegas a un punto de transformarlo vamos, a manipularlo, a hacer esa realidad que tú esperabas y que no sea la tuya, ¿no? O sea, siento que ha sido también como esa consecuencia que hemos vivido en el mundo de que hemos tratado de vivir en esa cultura del escape, de no me gusta la realidad que tengo, entonces me voy a escapar a tratar de como tener algo mejor o siquiera yo pensar que lo tengo, ¿no? Y me gusta mucho la relación que dan de la vida espiritual y el deporte, porque yo la verdad creo que está muy relacionado. O sea, creo que el deporte es una gran oportunidad para crecer inclusive en virtud. A mí me gusta mucho como pensar y recordar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando jugaba fútbol, siento que todas las emociones al límite, ¿no? O sea, si te enojas, o sea, no es lo mismo que afuera que dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Estás al límite con toda la adrenalina y todo. Y me gusta pensar que justo ahí tienes la oportunidad de crecer en virtud, ¿no? O sea, decir, o sea, estoy al límite y de verdad es más difícil controlarte adentro de la cancha que, no sé, en el salón de clases o algo, y poder como lograrlo, la verdad yo creo que son inclusive avances espirituales, ¿no? O sea, literalmente estás como en esa lucha espiritual, aunque estás en un partido de fútbol, ¿no? Y eso la verdad a mí me encanta, ¿no? Yo me acuerdo que lo vivía mucho, lo relacionaba mucho, por ejemplo, cuando yo me dejaba mucho llevar de decir, no me importa si me lesiono, quiero seguir jugando, siento que ahí es como un poco el retroceso, ¿no? De la vida espiritual, porque llega un punto en el que ya no te das cuenta que te estás lastimando a ti mismo, ¿no? Pero también me acuerdo que cuando empezaba a hacer más oración, a acercarme a Dios y buscaba a Dios inclusive en el fútbol, lo encontraba, ¿no? O sea, me acuerdo que a mí me daba mucho gusto poder ver que yo podía controlarme más dentro de la cancha, ¿no? Cuando había roces, alguna cosa, que ya me podía controlar más, ¿no? Que podía ver en el otro a un hermano. Y eso siento que después era más fácil para mí vivirlo ya en lo cotidiano, en lo normal, ya donde no hay tanta adrenalina. Entonces, literal, o sea, siento que sí el deporte te hace crecer mucho espiritualmente o te hace también, pues, bajar mucho, ¿no? Pero siento que sí es realmente como un regalo de Dios, eso que nos ha dado, ¿no? Poder compartir ese deporte, lo bien que se siente, pues sí, ¿no? Eso poder jugar, hacer un poco lo que te gusta. Pero yo me acuerdo que a mí siempre me decían, es un juego. Y yo a veces no lo entendía, ¿no? Pero después me di cuenta que es verdad, ¿no? O sea, es un juego, o sea, como no es tu vida, ¿no? Como decía el hermano, o sea, no vale la pena arruinarte las rodillas para toda la vida por un juego, ¿no? Aunque en el momento no te das tanto cuenta, como siento es más difícil controlarte, pero, pero sí realmente es un juego, ¿no? O sea, sí te enseña mucho y te deja mucho, pero no es toda la vida, ¿no? Y pues la verdad esto sí, pues creo que es bueno recalcarlo, ¿no? Yo, concuerdo con ustedes y quería poner sobre la mesa precisamente eso, ¿no? Cuando escuchas algo, ¿cómo le dicen los aficionados, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, la pasión del fútbol, ¿no? Esa frase de la pasión del fútbol, evidentemente es algo que digo, ¿quién de aquí no ha sufrido, ¿no? Con un penal de la selección mexicana. Entonces, Del Toluca. Exacto, del Toluca, ¿no? Del equipo que le vaya. Y ¿quién no ha sufrido? Digo, el punto es, como dijo muy bien Elena, es hasta dónde nos apasionamos, hasta dónde llegamos, ¿no? Podrá haber, y quería aclarar, ¿no? Este punto que a lo mejor no, hay gente que se dedica profesionalmente a esto, ¿no? Y que es parte de su vida y se dedica a eso, pero hasta qué punto hasta dónde puede llegar nuestra pasión. ¿Puede más la pasión de Dios o puede más la pasión de cualquier deporte, ¿no? Ya sea el fútbol, básquetbol, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué punto
podemos llegar a poner motes, por ejemplo, la mano de Dios, ¿no? Que de ahí se empezó a generar, no quiero decir que antes no había, pero yo creo que sí fue como en esa época de los 80s más o menos, donde el deporte empezó ese degenere del deporte, ¿no? De lo bueno a lo malo. Y no es que quiera poner en mala Maradona, ¿no? Pero, sí, precisamente sí fue eso, ¿no? La mano de Dios, y de ahí pues empezamos a comparaciones y le decían que era el Dios de Argentina, crearon una iglesia que era la iglesia maradoniana, una cosa así. Entonces, sí ponernos en ese punto, ¿no? ¿Cuál es la pasión por el deporte y cuál es la pasión por Dios y cuál es la que tiene que ganar al final de cuentas? Sí, como dijo Elena, es una batalla, es un campo y es una lucha. Yo creo que también tenemos que recordar, ¿no? Como has dicho, se ha ido deformando poco a poco. Yo recuerdo hace muchos años, tuve una profesora de deporte que ella era, no había estudiado solo eso, sino ella era deportista profesional de atletismo y de diferentes deportes de la rama del atletismo. Y hizo competencias a nivel internacional y demás. Era México-estadounidense, no sé, de Tijuana, todos somos, la mayoría de Tijuana son de ambos países. Entonces, ella siempre decía, ¿no? El deporte ya no es deporte cuando se vuelve espectáculo, cuando se vende alcohol y se vuelve fiesta, ya no es deporte. Ella decía así, ¿no? Ya no es deporte. Ella decía eso. Si vemos los orígenes del deporte, la mayoría de los deportes nacen como entretenimiento, como un momento de distracción y también incluso como para llegar a la paz, ¿no? No haya confrontaciones humanas, sino haya paz, ¿no? Algunos deportes han nacido en la alta sociedad para gente de la aristocracia, de la burguesía, de la realeza, en la que era para expresar su fineza y entretenerse, y otros deportes nacen en la clase baja, ¿no? Como el box, como el fútbol soccer, son deportes que nacen para la clase baja inglesa e irlandesa con la intención de superar problemas o ganar dinero fácil, ¿no? El fútbol, soccer, nace con una intención de llegar a la paz, no resolver conflictos, como pasó con el ajedrez. El ajedrez un poco más a lo fifí, como dirían alguien por aquí de nuestro país, y el otro un poco ya más así, ¿no? Corrientito, ¿no? Era una intención de afrontamiento, ¿no? Era eso, ¿no? Y el fútbol así está diseñado, es un campo de guerra. En realidad está la marca de la separación fronteriza, que son dos países, está como la portería, que viene siendo como el centro de la nación, está el ejército que está distribuido en las diferentes formas, está la pelota que es circular en forma del mundo, nos estamos peleando por el territorio, por el mundo, y en lugar de agarrarse de guerra, pelearse y matarse, pues se resolvían los problemas así, como algunos problemas se resolvieron con el ajedrez. Algunos reyes jugaron al ajedrez y resolvieron los problemas de que gane. Así se resuelven nuestros conflictos, ¿no? Para no irnos a la guerra, lo hacemos por ajedrez. Por no hacer la guerra, lo hacemos en el campo de fútbol. Y así se resolvían problemas, ¿no? Es verdad que todo el deporte inglés nace salvajemente. Incluso los orígenes de todos los deportes son muy salvajes, se golpeaban. Todos los deportes ingleses que era de la clase baja, nacía golpeándose, se maltrataban, es verdad, porque ahí se desahogaban y se daban golpes. Todavía los ingleses conservan todo eso en todos sus deportes, no se golpean, y pero nace con ese objetivo, ¿no? Tiene unos ciertos valores, digamos así, con algo bueno, ¿no? Y es verdad lo que dice esta profesora, en el sentido de que cuando se comercializa el deporte, se vuelve negocio el deporte, pierde la esencia deportiva, pierde los valores deportivos. O sea, ya lo importante es vender, ¿no? Ya lo importante es vender el alcohol en el estadio, vender los productos, las playeras, las camisetas, lo que sea, para vender, ¿no? Que se cambia Messi de equipo y se vende todo, ¿no? Todo el mundo le iba al Barcelona, se cambia y se va al París y todo se vuelve, todos le van a ese equipo de repente, ¿no? Y se venden por primera vez todas las playeras de ese equipo por primera vez en la historia, a nivel mundial, ¿no? Y se hace un exitazo económico y ya está, es lo que quieren. Se vuelven estrellas como de cine, como de la actuación, de la música, pero del fútbol. Y después se vuelve más bien show, se vuelve un show, ¿no? Y aquí quiero sacar una reflexión que hizo Benedicto XVI cuando era cardenal Ratzinger, que paz descanse,
Y él habló sobre esto hace mucho tiempo en una revista teológica que él tenía, y hace una comparación teológica del deporte, específicamente del fútbol, soccer, y de lo que la visión que la que podemos llegar y que muchos lo llegan, y la visión teológica de valores que podemos sacar como católicos de algo que es bueno, y rápidamente lo leo, ¿no? Que es corto. Dice, cuando se ojea la prensa y se escucha la radio, se comprueba enseguida que hay un tema dominante, el fútbol y la liga de fútbol. Este deporte se ha convertido en un acontecimiento universal que une a los hombres de todo el mundo por encima de las fronteras nacionales, con un mismo sentir, con idénticas ilusiones, temores, pasiones y alegrías. Todo esto nos revela que nos encontramos frente a un fenómeno genuinamente humano. Surge espontánea la pregunta sobre el porqué de la fascinación que ejerce este juego. El pesimista contestará que es una repetición más de lo que ya experimentó la antigua Roma. Pan y circo, panem et circense. Pero incluso si aceptáramos esta respuesta, tendríamos que preguntarnos, ¿y a qué se debe semejante fascinación que lleva a poner el juego junto al pan y a darle la misma importancia? Volviendo de nuevo, en la antigua Roma, podríamos contestar a esta pregunta diciendo en aquel grito que pedían pan y juego, era la expresión del deseo de una vida paradisíaca. En este sentido, el juego se presenta como una especie de regreso al hogar primero, al paraíso, como una escapatoria de la existencia cotidiana, con su dureza esclavizante. Sin embargo, el juego tiene, sobre todo en los niños, un sentido muy distinto. Es un entretenimiento para la vida. A mi juicio, la fascinación por el fútbol consiste esencialmente en que sabe unir de forma convincente estos dos sentidos. Ayuda al hombre a autodisciplinarse y le enseña a colaborar con los demás dentro de un equipo, mostrándole cómo puede enfrentarse con nosotros de una forma noble. Al contemplarlo, los hombres se identifican con este juego, haciendo suyo ese espíritu de colaboración y de confrontación leal con los demás. Desde luego, la seriedad sombría del dinero, unida a los intereses mercantiles, pueden echar todo esto a perder. Al pensar detenidamente en todo esto, se plantea la disponibilidad de aprender a vivir con el espíritu del juego, porque la libertad del hombre se alimenta también de reglas y de autodisciplina. En todo caso, la visión de un mundo que vibra con el juego debería servirnos para algo más que para el entretenernos, porque si fuéramos al fondo de la cuestión, el juego podría mostrarnos una nueva forma de entender la vida. Cardenal Joseph Ratzinger. Un hombre que no le gustaba el deporte, que no practicó jamás un deporte en su vida, ni corrió, ni eso, nunca hizo nada, apenas podía ir a caminar, no le gustaba del deporte, un hombre que se dedicó más al estudio, encuentra en su intelectualidad la esencia misma del deporte y lo entiende perfectamente. Lo entiende perfectamente. Y creo que le da un sentido perfecto teológico cristiano y algo que nos debería enseñar, que es lo que estaban diciendo ustedes, ¿no? Y lo que decía mi profesora. Cuando entra el dinero, lo mercantil de por medio, lo arruina normalmente y se pierde la esencia de los valores. Pero él le saca los valores del fútbol y dice, si nosotros viviéramos con esa pasión que une al mundo, que como que se para el mundo, se paraliza, en donde hasta en las escuelas cancelan las clases para ver el partido, en donde la gente camina como si hubiera seguridad en cualquier país donde vayas, donde se haga un mundial de fútbol, hay seguridad, hay tranquilidad, toda la gente sale, toda la gente va como si fuera su hogar, toda la gente camina por esas calles como si fuera, y conviven diferentes culturas, idiomas, tradiciones, religiones, y hay paz, hay unidad, ¿no? Si nosotros todo eso lo mandáramos a la vida diaria, encontraríamos una forma de entender la vida, dice Ratzinger, ¿no? Y descubriríamos que podemos, más que un entretenimiento, podría ser una escuela para enseñarnos la importancia de las reglas y la autodisciplina, la importancia de que podemos vivir juntos, de que podemos tener una pasión juntos, y que si hay algo que nos puede unir, que decía Daniel, muy bien, ¿no? Que decían todos, que Daniel puso mucho énfasis, ¿no? Que es Dios. Si nos uniera Dios y ese fuera el centro, esto cambiaría, ¿no? Y el deporte nos lo puede enseñar. Tristemente, vienen otras cosas de por medio que terminamos, como ya decían, en divinizar a un deportista, ¿no? O hacerlo el Mesías a un deportista, es que es algo muy triste, pero que es una realidad del siglo XXI, es una realidad. Para hay gente que no es juego, es una realidad. Y es algo muy decepcionante y triste, ¿no? Entonces es la corrupción del deporte, ¿no? ¿Qué piensan ustedes
¿Qué visión ven ustedes también? Que nos compartió Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, hace mucho tiempo, hace ya muchas décadas. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues bueno, yo creo que esa reflexión de nuestro querido Benedicto XVI, pues nos llena mucho, ¿no? Como el hermano Alan lo decía, ¿no? O sea, un papa al cual no le gustaba el deporte, a comparación del papa de ahora, Papa Francisco, ¿no? Que a mí me encanta el Papa Francisco, sus reflexiones, porque hay veces, a mí me encanta el fútbol, ¿no? Y hay veces que da ejemplos con fútbol, ¿no? Y a mí pues, me encanta eso, ¿no? Y me encantan sus reflexiones, ¿no? Pero aquí vemos la diferencia, ¿no? Con Benedicto, que pues él no le gustaba el deporte, y realmente cómo le encontramos ese lado bueno, ¿no? Ese lado bueno que si realmente nos vamos a la esencia del deporte, como ya nos lo dijo el hermano Alan desde su historia, desde sus comienzos, es unión, es reflejar el amor de Dios. Yo vi una serie, no sé si ustedes la han visto, se llama English Game. Habla justamente del inicio del fútbol, cómo se dio. Y como le dijo el hermano Alan, ¿no? Ejemplificado. Nos habla de esa edad media, ¿no? De cómo las personas pobres, en ese contexto, les iba mal y todo, ¿no? Pero hacían del fútbol ese momento para unirse, ¿no? Para llevarse bien, para pasarla bien un rato, pero realmente veían ese sentido cristiano, ¿no? Ese sentido que todos estamos unidos por Dios, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esa reflexión de Benedicto, ¿no? Y cómo también, como ya lo veníamos platicando, ¿no? Alrededor de este tema, cómo se ha querido meter ahí el mal, ¿no? Ahorita lo que decía, ¿no? Yo me da mucha risa cuando voy al estadio, yo le voy al Toluca, es los domingos los partidos del Toluca, ¿no? A mí me da mucha risa y luego platico con amigos, cómo la gente nada más no va a ver el partido, va a emborracharse. Eso me da una risa, porque lo que decimos, ¿no? O sea, cómo han maleado ese deporte, esa distracción, si lo podríamos llamar así, sana. No ven el fútbol. Yo nada más me da una risa que los volteo a ver y cerveza y cerveza y cerveza. Y no estoy diciendo que esté mal, aclaro. Tomar alcohol, pero en exceso. Y yo veo que ya están perdidos, ni están viendo el fútbol, ni están disfrutando a su equipo, sino están en su mundo, ¿no? O sea, y empiezan a hacer desmanes, empiezan a querer ahí golpear, se empiezan a caer. Entonces yo digo, ¿cómo de algo bonito, un deporte que íbamos a ver, fútbol, a disfrutar un buen partido de fútbol para los que nos gusta, ya nada más lo hacen? Yo me los imagino, ¿no? Que dicen, ya llega el domingo, pues me voy al estadio a ponerme bien borracho, y digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué clase de personas, ¿no? Que les gusta eso. Digo, oye, mejor que se ahorren su dinero, ¿no? Que gastan en una entrada. Se me hace tan increíble cómo la gente y la sociedad, los medios, han metido esa parte, ¿no? O sea, de ponerse hasta las chanclas y ya no disfrutan el fútbol, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho, ¿no? Yo lo veo así, esa parte, ¿no? Que no tiene nada de malo que vayamos al fútbol un dominguito y nos echemos una cerveza, no tiene nada de malo. Y yo lo hago, pero lo disfruto, ¿no? O sea, me siento bien, disfruto a mi equipo. Realmente yo veo un partido de fútbol y lo disfruto, pero que no se convierten en algo, ¿no? De que, ay, no, ¿sabes qué? Dejo a mi familia este domingo porque voy a poder bien borracho, ¿no? Entonces creo que cuando entra ese exceso, cuando entra esa distorsión del deporte, creo que pues todo se va a la borda, ¿no? Dejamos de ver los valores cristianos, dejamos de ver ese sentido de unión y ese sentido, como una vez me decía una persona, ¿no? Que en todo lo que hagas reflejes a Jesús, ¿no? Y yo no creo que Jesús fuera a ver un partido y se fuera a poner así, o Jesús estuviera jugando y ya se quisiera golpear a su rival, ¿no? Entonces, creo que nosotros, si vamos a un partido o si nos toca jugar, pues creo que hay que reflejar a Jesús, ¿no? O sea, como lo dijo Elenita, ¿no? O sea, sí ha habido momentos de que te enganches, ¿no? Pero yo creo que, a ver, darte un momento de tranquilizarte y decir, a ver, o sea, esto no va en coherencia con mi fe, y me tranquilizo, ¿no? Que me diga lo que quiera, ¿no? Que me recuerde a quien quiera, ¿no? Pero yo me mantengo, y creo que ahí es cuando vamos marcando esas diferencias, y como lo hacía Carlo Acutis, ¿no? Viviendo originales, siendo auténticos, llevando mi fe al fútbol, llevando mi fe al estadio, llevando mi fe a esa cascarita que me invitan el sábado por la tarde, ¿no? Entonces, creo que cuando le damos ese verdadero sentido cristiano al deporte, creo que pues vamos a encontrar esa plenitud,
y ese orden, como nos mencionaba el cardenal Ratzinger, que está fenomenal ese documento. Me encanta como dices de que se ponen en el estadio ellos a tomar, y así el espectáculo ya está en las gradas, ya nadie está viendo el fútbol, ya todos acá en el espectáculo de afuera, ¿no? Y al final ya no van, como dices tú, ya no van al deporte, ¿no? Van a encontrar una excusa para salir. Y no nada más verlo, o sea, ¿cuántos señores no conocemos de fútbol llanero, ¿no? Que dicen, voy a ir a jugar fútbol y los vemos todos los domingos y nada más están echando la chela y ya no van a jugar fútbol. Pero eso yo creo que tiene más que ver con el sentido, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo, pero es como nuestros hábitos, nuestro comportamiento, ¿no? Justamente estaba viendo en un libro, ¿no? Que hablaba precisamente de eso, ¿no? Es una acción, un anhelo, una respuesta y algo que, el premio, ¿no? Que consigues. Y muchas veces llevamos esos malos hábitos, justamente, ¿no? Un mal hábito es eso, ¿no? Creamos el ir a ver el fútbol como un escape de diversión. Primero, me siento estresado, ¿no? Por la semana. Voy a ver fútbol, tomo una cerveza, se libera mi estrés. Mi respuesta es ponerme hasta las chanclas y liberar el estrés, ¿no? Eso es justamente un mal hábito, ¿no? Algo lo desvirtuamos. El fútbol no tenía nada que ver, si se dan cuenta, ¿no? El problema es que ya buscamos nada más el pretexto. Ya de todas maneras lo íbamos a hacer. Pero bueno, eso es importante aclararlo. Sí, transformamos. Me gusta lo que dice Benedicto, al igual que él, también sí, me gusta el deporte, ¿no? Pero no soy un atleta, ¿no? Pero en un punto sí, sí lo he practicado. Hay que ver la forma en que el deporte también nos acerca a Dios, porque hay muchas historias, ¿no? Que nos quedaríamos cortos, pero sí me gustaría platicar algunas, de cómo el deporte por medio del deporte se han creado cosas fantásticas para Dios, ¿no? Y cómo tiene que ver mucho esta cosa, ¿no? Principalmente empezando primero, ¿no? Esto es más de risa. Cuando nuestro equipo va a meter un penal o va a meter un gol, ¿a quién le pedimos? La gente que no reza ahí se convierte en devota. A Maradona, ¿no? Es el No, pero hay gente que sí le reza a Dios, ¿no? Hay gente que sí, de verdad, en su sentir, se persina, ¿no? Estaba viendo cuando estábamos viendo el Mundial, me encantaban los niños, ¿no? Porque son muy auténticos, y cuando Guillermo Ochoa iba a parar el penal a Lewandowski, cómo los niños que están en las escuelas se están persinando, ¿no? Digo, ya eso es un acercamiento muy primitivo, muy primario, ¿no? Pero podríamos decirlo de esa manera. Posteriormente, el deporte pues ha acercado a muchas personas a cambiar la vida, ¿no? Nos hemos enfocado un poquito ahorita en el fútbol, pero por ejemplo yo lo veo en este personaje Fray Tormenta, ¿no? Entre muchos otros, ¿no? Fray Tormenta, un chavo que era drogadicto, que se vuelve sacerdote y que con el deporte se vuelve luchador. ¿Y para qué? Para poder ayudar a los niños, ¿no? Y es un sacerdote que está en su papel de sacerdote, pero también está en ese papel del deporte, ¿no? Y realiza una acción muy, muy loable, ¿no? Que es darle a estos niños un hogar que no tenía, ¿no? Lo que él no tuvo, lo intenta hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos la historia también del club que es el fanático número 1, el Papa, ¿no? El San Lorenzo de Almagro, que es la historia de un sacerdote salesiano, ¿no? Que se llamaba Lorenzo Maza y que ve que los niños están jugando y que un día los va a atropellar el tranvía y les dice, ¿saben qué? Mejor vénganse a jugar a la parroquia. Y a partir de ahí empieza esta historia del San Lorenzo, ¿no? Que ya ha ganado los lugares en primera división. Y también deportistas que nos acercan o que intentan manifestar su fe. Yo conozco algunos, ¿no? Uno de ellos es Messi, por ejemplo. Messi siempre se persina y agradece a Dios. Otro de ellos es Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo es o se declara un auténtico católico, ¿no? Lo hemos visto en algunos reality shows y vemos su casa, ¿no?
sí lo hace cuando lo intentaron con esto de la ideología de género, LGTBIQ y más, no sé qué. Él dice, no, a ver, yo no vengo a hablar de esto, ¿no? Porque ya saben mi postura, yo soy una persona que soy católica, que creo, ¿no? Y yo no voy a ir en contra de mis convicciones. Creo que ese es un punto principal, es un deportista que en sus opiniones está poniendo primero a Dios. Podría ganarse muchísimos fans, ¿no? A la LGTBQ y más, si cambiara de postura, pero ha puesto primero a Dios. Y me gustaría, pues, ponerles, es rápido, a Messi, ¿no? Messi en Argentina están muy en esa tendencia de querer tener dioses, ¿no? No sé, se han de parecer a los hebreos en tiempos de Moisés, ¿no? Buscaban dioses por todos lados y pues ya se murió Maradona y la gente, no, pues que Messi es ahora el nuevo dios y lo dice muy claramente, ¿no? O sea, él me gusta lo que dice, ¿no? En una entrevista. ¿No? ¿Cómo hacer? No sé, la verdad que a veces es imposible, la tenés pegada. Bueno, viste que hablábamos en los videos. Ahora, ¿se aprende eso? No, ninguna chance. Iba a decir, viste que hablábamos en los videos que salían de chiquito, yo era así de chiquito, la verdad que no hice nada. Fue Dios quien me hizo jugar así, quien... Fue Dios, vos decís, Dios me dio ese don. Me dio ese don, obviamente, no tengo duda de esa, él me eligió a mí y obviamente yo después hice todo lo posible para intentar de superarme y de lograr poder triunfar, pero obviamente sin la ayuda de él no hubiese llegado a ningún lado. Porque vivís. Bueno, ya después de ahí ya hablan otros comentarios del fútbol, ¿no? Ya como Ahora que no le agradó tanto al periodista. Ahora la traducción. Bueno, se escuchó, le pregunta, ¿no? Que él dice que juega desde chiquito, ¿no? Sí, sí. Y pues ya dice, si Dios no me hubiera dado este don, yo no hubiera jugado así, ¿no? Y el periodista cambia de tema porque pues como que no le agradó tanto, él quería que dijera, no, yo soy un dios, ¿no? Pero creo que su respuesta fue muy buena, ¿no? Sí. El deporte justamente lo que hablaba, nos da muchas herramientas para crear hábitos, ¿no? Al final de cuentas, lo que forma nuestra personalidad son los hábitos, y estos hábitos nos pueden conducir a ser buenos cristianos, a ser santos, ¿no? La santidad está compuesta de hábitos, y si aprendemos los buenos hábitos del deporte, como la sobriedad, la humildad, la constancia, etcétera, nos pueden hacer santos, podemos ver santos en el deporte, ¿no? Y pues bueno, yo me quedo con eso. Yo quisiera agregar algo, Dani, que me gustó. También, y yo creo que los va a hacer pensar, ¿no? A ustedes y a nuestros oyentes. Yo creo que todos hemos visto una entrevista, ¿no? De jugadores, ¿no? Cuando acaban el partido y ganaron, ¿no? Y es muy común siempre escucharlos, ¿no? Gracias a Dios ganamos, ¿no? A mí se me hace muy bonito, ¿no? O sea, que compartan su fe. Podemos ver muchas entrevistas de cualquier jugador, del equipo que sea mexicano, europeo, ¿no? Y se me hace muy llamativo, ¿no? Que le pregunte el entrevistador, ¿no? Y, ganaron, no sé qué, y sí, gracias a Dios, ganamos todo, ¿no? O sea, ¿cómo vemos esa, como tú lo decías, ¿no? O sea, que quieren compartir su fe, como Messi, como Cristiano Ronaldo, ¿no? Y ahorita me acordé mucho cómo hasta en los equipos está esa convicción de tener a Dios. Y son a veces detalles que no nos damos cuenta, ¿no? En el escudo anterior del Toluca, estaba la cruz, ¿no? O sea, que el Club Toluca es de arraigo católico. Yo que le voy al Toluca, siempre cuando va a iniciar un torneo así, va un sacerdote para darles la bendición, o sea, tienen esa fe. Entonces eso me llama la atención. El Real Madrid, que también yo soy seguidor, me encanta porque siempre que gana un título, van a la Catedral de Almudena en España y le ofrecen ese campeonato a la Virgen de Almudena. Entonces digo, wow, o sea, por eso le voy cada vez más al Real Madrid, ¿no? Porque realmente, o sea, y digo, wow, o sea, un futbolista de esa magnitud y que tiene presente de ofrecerle eso que ganó a la madre de Dios, a Dios, o sea, se me vuela la cabeza, ¿no? O sea, digo, ¿cómo hay esperanza en la humanidad, ¿no? Hay esperanza en esos futbolistas que a veces pensamos que son, o sea, de lo más arrogantes, ¿no? Pero con ese pequeño ejemplo de que van y le ofrecen ese título a la Virgen María, dices, wow, o sea, me vuela la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos da esperanza, ¿no? De que realmente se puede ser católico en el deporte, pero realmente llevarlo a una
a una realidad, ¿no? O sea, que no se queden en palabras bonitas, ¿no? Ahorita, sino que realmente nosotros, si nos toca mañana, no sé, una competencia de natación, no sé, pues realmente, pues tratar de dar lo mejor posible, ¿no? No ser tramposo, o sea, no empezar a hacer esas acciones que, pues eso no lo haría Dios. Entonces, creo que desde ahí, desde esos pequeños detalles, pues creo que podemos ser el cambio, ¿no? Y lo que decía Dani, o sea, me encanta esa parte de compartir a Dios sin que les dé pena y decir que pues todos es gracias a Él, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy fenomenal. Y a mí ya me cayó mejor Armando porque le va al Real Madrid, ¿eh? Fíjense que en España hay una tradición muy bonita, por lo que acaba de decir Armando sobre el Real Madrid. Casi todos los equipos, casi todos lo hacen. Yo no viví en Madrid, específicamente yo estoy en Valencia más tiempo, y en Valencia, por ejemplo, el Club de Fútbol de Valencia y el Levante, que tienen dos ahí en la ciudad, el Levante no serán los super mejores, Valencia a veces ha hecho algo, hace mucho que no, entonces no van mucho a entregarle títulos a la Virgen, pero sí que siempre que inicie la temporada y que termine una temporada, ganen o pierdan, ahora perder, ha sido en los últimos años, pero se han acercado, siempre hacen una misa y se acercan, y a mí me toca estar con ellos cuando están los futbolistas, el entrenador, el dueño, todo, el presidente, todos están todos, y van ahí a la Basílica de la Mare de Déu de Desamparats, que es la patrona de Valencia, y se acercan a la Mare de Déu de Desamparats, se acercan, los de Levante, tanto los de Levante como los de Valencia, y le entregan las flores y pasan el pasamanos, el besamanos, perdón, y se acercan a nuestra madre, ¿no? Le ofrecen la temporada como cuando termina, ganen o pierdan, nos vaya muy bien o muy mal, ahí van y le dan gracias a nuestra madre, ¿no? No lo hacen todos, ciertamente, pero sí lo hacen muchos. Y creo que es una costumbre muy bonita, que es verdad que nació en el franquismo y no sé qué, y cuestiones políticas, digo, porque ha habido este escándalo últimamente en España de que se cancele eso, de que se Real Madrid, que si el no sé qué, que si el franquismo está detrás, que si no sé qué tanto, a pesar de esa politiquería ridícula que a veces quieren meter del pasado, lo siguen haciendo, ¿no? Políticamente correcto no lo deberían de hacer por la situación actual, pero lo siguen haciendo. Y eso creo que es muy bonito y creo que es algo que debería de también implementar otros países católicos, que aunque a veces lo hacen, sea como más fervoroso, ¿no? Mostrar tu fe en un país mayoritariamente católico. México es un país mayoritariamente católico y a veces aquí no lo hacen. Y muchas ciudades tienen patronas importantes o tienen santos importantes y no se hace ni siquiera esa acción como de humildad, de cercanía en un país cristiano, en un país donde hasta murió gente porque la fe siguiera viva públicamente en nuestro país, en las calles, y gente dio su vida para eso. No se hagan. Se quiera meter todavía lo políticamente correcto y no se enfrente a esa situación como si en España se hace y se sigue haciendo, y creo que es muy bonito que se haga, ¿no? Yo no sé si los de Toluca sean muy católicos, aunque pongan demonios por ahí, pero qué bueno que siempre esté la fe también detrás, ¿no? Es que cambiaron de la cruz a los diablos, ¿no? Ya se convertirán de nuevo. Pero siguen siendo católicos, ¿eh? Siguen siendo. De la Veracruz a los demonios. Aceptaron que son pecadores y demonios que, bueno, ¿no? Lo que no saben es que cada misa es para exorcizarlos, cada temporada. Okay. A ver si cambian a los ángeles, ¿no? A los santos. A los santos. Los ángeles. Es que eso ya existen. Los del norte somos los santos. Es cierto. Y ahora con eso que dice el hermano, bueno, lo que han estado diciendo me llama mucho la atención porque, y justamente como decía Armando, ¿no? Que dicen, gracias a Dios ganamos, pero no es solamente una expresión, ¿no? O sea, bueno, yo creo que todos los que en algún momento nos hemos acercado a jugar fútbol o a cualquier deporte, realmente tú puedes hacer lo mismo y hay veces, o sea, tú poner de tu parte lo mismo que te va a salir y otras veces que no te va a salir, o sea, realmente no. Pero sobre todo en los deportes de equipo, bueno, en todos, porque hasta en los individuales pues tienes un entrenador, tienes varios equipos, cuando están realmente unidos, o sea, cuando logran la armonía, las cosas suceden, ¿no? Y eso es cuando entra el gracias a Dios, porque realmente pues en Dios es quien encontramos esa armonía, ¿no? Esa conexión, eso que nos ayuda a olvidarnos de las diferencias que siempre va a haber y todos tenemos, y poder comunicarnos y hacer esa armonía para lograr un objetivo en común, ¿no? Que es algo que los deportes nos ayudan mucho. Yo pienso que hasta cierto punto los deportes
es esa expresión de que somos guerreros, o sea, como humanos, ¿no? O sea, siempre queremos como luchar, ¿no? Como estar en esa guerra. Y pues en el fútbol, como decía el hermano, ¿no? Pues es una guerra, pero pues en todos los deportes, ¿no? Hasta inclusive ir, o sea, levantarte a las 5 de la mañana a ir al gimnasio, pues es una batalla desde que suena la alarma. Y luego de estar levantando, no sé, peso, corriendo, lo que sea, realmente eso te pone a prueba todos los días. Y tienes que poner todo tu ser para lograr ganar esa batalla. Y siento que pues al final es algo que como todos los humanos nos llama mucho, ¿no? Lograr ganar esas batallas, ¿no? Lograr llevar esa batalla. Y creo que por eso también es que pues el deporte es algo mundial, ¿no? O sea, hay gimnasios en todas partes, ¿no? Porque realmente todos somos guerreros, pero creo que aquí hay que poner ese cuidado de no ser guerreros como sin equipo, bueno, sin un rey, ¿no? Que ese rey tendría que ser Dios. O sea, porque a veces parecemos como guerreros, pero sin saber a quién seguimos. O sea, sí, luchando como tratando de darlo, ¿no? De demostrar que somos guerreros, que podemos, pero al final pues siempre hay que preguntarse, pues, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué estoy siendo ese guerrero? Porque realmente, o sea, levantarte a las 5 de la mañana a hacer deporte, sí que se puede convertir en una lucha espiritual. O sea, eso no hay duda, ¿no? Pero si tú te olvidas de Dios y dices, pues la meta va a ser superarme a mí, sí, pero realmente eso no siempre es suficiente, ¿no? Y realmente sí necesitamos ser guerreros, pero justo, ¿no? Sacan a las vírgenes bueno, de su devoción, van y le ofrecen a su pueblo, ¿por qué? Pues porque es ese signo de decir, esto es lo que nos une, o sea, somos guerreros y aquí está, pues, quien nos impulsa, ¿no? ¿A quién pertenecemos, no? O sea, el reino al que queremos ser, ¿no? En este caso, quiero ser de Dios, ¿no? Y bueno, ya tener un poco más de identidad en esta devoción que Él me ha regalado en mi pueblo, en mi país, en lo que Él nos regala. O sea, Él nos regala como esas devociones a las cuales pues nos van dando identidad, pero creo que el problema es cuando perdemos esa identidad, ¿no? Que estamos dándolo todo, pero la identidad se queda como al aire, o sea, como dándolo todo para qué, para quién, por qué, ¿no? Y es ahí donde empieza también como el problema, porque realmente eso siento que pasa ya, últimamente está pasando mucho, ¿no? Eres todo un guerrero, o sea, de verdad, no te has convertido en un guerrero del deporte. ¿Para qué? ¿No? O sea, de quién es tu reino, por quién estás luchando, para qué estás luchando. Y cuando ese sentido se pierde es cuando todo se empieza a, pues vamos a desbordar y a llevarse como al mal. Cuando el deporte se sufre de más, o sea, sin un sentido, es como, ya ni siquiera es agradable, es como, ya no lo quiero. Y tenemos esa naturaleza de buscar esa lucha, pero yo siempre creo que hay que preguntarse por qué estamos luchando y realmente luchar para él, ¿no? Hasta en el deporte se puede luchar para él. Pues eso, o sea, tener ese cuidado de no perder esa identidad, de convertirnos en verdaderos soldados, pero para Dios, o sea, para el reino, no solo pues porque sí. Y yo creo que pasa mucho lo que dice Lenita, ¿no? Yo lo transfiero a nuestra fe, ¿no? ¿Qué pasa? A veces como nos desanimamos, ¿no? Como decía, de repente, no sé, no nos va bien en la vida espiritual y ya queremos tirar la toalla, ¿no? Ya nos sentimos los peores. Y digo, trasladado a un partido es como, oye, el mejor equipo pierde, pues no es como que ya, ay, no, ya vamos a desaparecer el equipo, ¿no? Y así lo veo en mi vida espiritual, o sea, no sé, nos equivocamos, a lo mejor caímos, pero a ver, o sea, no se acabe el mundo, o sea, tienes otra oportunidad que es otro partido que te da Dios para volver a hacer las cosas bien, o sea, saber, y así lo hace un técnico, ¿no? A ver, Armando, ¿qué errores cometiste en el partido pasado para caer en ese pecado, ¿no? Entonces, a ver, ya no volver a hacerlos para que mi vida en gracia, mi vida de fe esté plena, ¿no? Entonces, como que ese ejemplo que dijo Elenita lo relacioné ahorita mucho con eso, ¿no? Entonces, hay que aprender de eso, ¿no? De que sí, a lo mejor no nos fue bien en esta ocasión, ¿no? Pero no desanimarnos. Y así como en el gimnasio, ¿no? Como tú le decías, que se levantan a las 5 de la mañana, trabajar y son constantes, pues así yo creo que hacer de nuestra vida de oración, ¿no? O sea, una constancia, como un gimnasio. ¿Qué pasa si acá nosotros en lugar de tener pesas y todo, tenemos la Santa Misa, la Eucaristía, tenemos el Rosario, tenemos estos momentos, ¿no? De compartir de la fe, ¿no?
la confesión, esos son como nuestras pesas, nuestros aparatos, ¿no? En el gimnasio. ¿Y cómo lo vamos a ejercitar? Pues siendo constantes, ¿no? Siendo constantes, frecuentando todo eso que nos ofrece Dios a través de la iglesia. Y creo que si somos constantes, creo que podremos pues llegar muy lejos, ¿no? Y por último, quería agregar del tema que estábamos hablando pasado, un ejemplo por último que también me acuerdo. Yo vi un reportaje que habla, no sé si recuerdan que hace poco la selección italiana fue campeón de la Eurocopa, que tenía, mucho tiempo, ¿no? Y resulta que su técnico se llama Roberto Mancini, él menciona, bueno, esto ya es para analizar después, que tuvo unas visiones de Medugori, ¿no? Y bueno, pasó esto, él se considera una persona muy, muy creyente, de hecho hasta aquí tengo una frase que les quiero compartir, que él dice que 1 hora en misa es mejor que cualquier otra hora. Un técnico de una selección de fútbol dice eso, para admirarse. Entonces pasó esto, él visita mucho Medugori y resulta que después de todo esto, la selección italiana es campeón de la Eurocopa, ¿no? O sea, como por milagro de Dios. Ahí se los dejo para pensar, ¿no? O sea, que realmente Dios ahí obró muy grande para que Italia consiguiera un título después de hace añísimos, ¿no? Entonces, solo quería retomar este tema como para dejarlos pensando cómo Dios ahí está. Y sí, yo, para cerrar con todo el análisis que hemos hecho, ¿no? Quisiera comentar precisamente eso. El deporte nos deja muy buenas herramientas, nos deja muy buenas experiencias, ¿no? Nos deja una mesa puesta para ejercer la disciplina que tiene el deporte con la disciplina que tenemos que tener como cristianos. Al igual que entrenamos, ¿no? Para no caernos. Dios nos lo dijo, ¿no? Oren para que no caigan en tentación, ¿no? Hay que orar, hay que seguirnos ejercitando, como muy bien dijo Armando, tenemos las herramientas, tenemos los aparatos para ir al gimnasio, podemos ser excelentes deportistas y podemos ser excelentes católicos, excelentes cristianos. Y sobre todo esto, ¿no? Estaba viendo un libro, ¿no? Que decía, se puede ser, porque me toca leer de todo, ¿no? Entonces estaba leyendo a Marco Aurelio, estaba leyendo otras cosas de estoicos, y dice, se puede ser estoico y se puede practicar deporte, ¿no? O se puede practicar deporte sin ser estoico. Sí, claro, ¿no? Las dos se pueden. Lo mismo nosotros. Se puede ser fanático de un deporte, ¿no? Hasta el punto donde está sano, y se puede ser un verdadero católico, un verdadero cristiano, y puede ser una herramienta, y no nada más quedarnos en eso, sino que puede ser una herramienta para que alcancemos la santidad, para que sigamos viviendo originales. Excelente. Se nos está terminando el tiempo. Podríamos hablar horas y horas y horas y horas sobre esto, pero se nos está acabando el tiempo. Y yo quisiera concluir con una pequeña reflexión para dejar como muy claro, nomás cerrar así, con respecto a cuándo se puede volver grave, ¿no? Pecado y no, que es el tema que queremos centrarnos, y es el deporte se llega a ser pecado como cualquier otra cosa cuando esclaviza. Cuando nos esclaviza es cuando ya nos alejamos de Dios, rompemos el primer mandamiento y estás pecando contra el primer mandamiento. Por eso se vuelve pecado mortal, porque caemos en romper con el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando nos esclaviza algo es cuando se vuelve pecado. No debe haber esclavización en nada, ni en el trabajo, ni en la familia, ni en el deporte, ni en las artes, ni en nuestro estudio, ni en nada. No debe haber esclavitud, porque solo lo bueno libera. Solo lo que es bueno y es humano y es de Dios libera. Entonces tiene que haber libertad. Puede ser que haya esfuerzo, trabajo, lucha, constancia, eso sí, pero no que esclavice. Nunca. Entonces es un proceso como la fe, pero no esclavizante, siempre libre. Entonces, es muy triste y es una realidad cuando se vuelve algo que se esclaviza, en el que estamos todo el día, nos metemos en mucho, nos fanatizamos, lo volvemos una religión de realidad, aunque no estemos inscritos en la religión de Maradona, lo que sea, lo volvemos religión, y lo veo en muchos jóvenes, me dedico a los jóvenes y lo veo en muchos jóvenes, en los que ya no vienen al movimiento, ya no tienen dirección espiritual, ya no van a misa, les importa un bledo llegar tarde los domingos a misa o no ir, con tal de ver el fútbol, sobre todo el fútbol soccer, pero también el fútbol americano aquí en Toluca. Son estos dos los principales, pero cualquiera puede tener otro, en el que se esclavizan, ¿no? En el que tienen que estar ahí embobados, en el que Dios es un aburrimiento, Dios es un estorbo. Cuando se esclaviza y Dios pasa a ser estorbo,
estamos en pecado y algo estamos haciendo muy mal, muy mal. En una experiencia propia, que esa es mi reflexión que quiero concluir, yo nunca he sido muy practicante de los deportes, pero sí me ha gustado mucho verlos desde adolescente, niño. Muchos tipos de deporte, o sea, el fútbol, soccer, me gustaba el box, porque soy tijuanense, me gustaba el básquet, entonces todas esas cosas me gustaban y me gustaba verlas con mi padre y eso, ¿no? Y también llegué a la pasión y llegué a la desesperación y a ver que gane, ¿no? El mismo box también, que le dé una madriza al otro, ¿no? Y que gane, y te desesperabas, ¿no? Pero cuando yo empecé la vida religiosa, empecé a vivir esa forma de vida, me liberé. Y yo descubrí que hay algo más grande que todo eso. Y ahora disfruto el deporte de lo que decía Ratzinger. Para el deporte pasó de ser una pasión, que pasión es mala, todas las pasiones son malas, solo hay una pasión buena, y la pasión es de Dios, es la única legítima. Todo cuando se vuelve pasión es pecado mortal, va en contra de la vida espiritual, daña la vida espiritual, no puede haber pasión en nada más que en Dios. Entonces, cuando se vuelve una pasión, se rompe esa pasión y disfruto el deporte. Es decir, ahora puedo ver un mundial, como el mundial pasado, yo no tenía nadie ni favorito, ciertamente, pero agarras a uno así, como agarramos a Francia, para divertirnos, estamos con el movimiento de Vía Jóvenes, movimiento de Maris Mater, y a mí yo no estaba traumado, ni mal, ni con la cara triste, ni llorar, porque si aposté, que si no sé qué, que si me van a burlar de mí. A mí me valía un bledo si ganaba o no ganaba. Yo estaba disfrutándolo, iba uno, iba ganando, me divertía, me emocionaba, iba perdiendo, también jugaba y me divertía, entonces todo era diversión, para mí era diversión. Entonces es un momento de reunirme, de estar conviviendo, de reír, de jugar, de tener ciertamente esa alegría, ese momento de estar contento, de tener ciertas emociones naturales del deporte que son legítimas, pero libre. Me sentía libre, porque era emocionante llegar a los penales y que si entra 90, que entró y jugar y bromear y mira, así, pero libre de si pierdo, gana, libre en divertirme y terminar y decir felicidades, qué bien, y me sentí feliz y me encantó. ¿Sí? O sea, porque cuando eres libre, da igual si eres del Toluca pierdes, si eres de América pierdes, si eres de no sé quién, Chivas, Puma, lo que sea, pierden, me da igual, porque por eso podemos terminar bien, abrazarnos y hacer felicidades. Cuando se vuelve pasión y se vuelve religión, vienen los insultos, vienen las ofensas, vienen los golpes, vienen las burlas, las groserías, el decir este es el mejor. Entonces yo veo el fútbol de otra manera. Mi equipo siempre es el mejor y aunque esté jugando pésimamente, es el mejor. Entonces tú no digas nada porque me voy a enojar o voy a burlar. Y eso ya es pecado. Lo siento, pero eso ya se vuelve pecado porque se vuelve pasión y no somos reales, no somos correctos, no nos damos cuenta. La religión, el catolicismo, el cristianismo, Dios libera. Y cuando estás en Él y estás libre en el amor, el deporte se disfruta. Se disfruta. Y no importa cuál deporte sea. Te gusta el box, te gusta el fútbol americano, el soccer, el tenis, lo que sea, lo disfrutas. Vas a querer que gane tu equipo, vas a divertirte, vas a emocionarte, vas a tener esas emociones naturales verdaderas, pero si pierde, serás feliz. Si gana, estarás súper feliz. Pero lo gozarás, digamos, terminarás con un gozo, con un buen sabor de boca, en decir, jugó bien el otro, verás la realidad. Entonces es mejor y es más divertido y es más sano. Entonces cuando el deporte es sano, es bueno, como decía Ratzinger, es cuando vemos todos los valores que tiene por detrás, que siempre hay todos los deportes, absolutamente todos, tienen valores y tienen cosas que nos dan un bien a la humanidad, nos dan un entretenimiento sano también, de no estar haciendo algo malo, podemos hacerlo algo bien, pero veamos la fe que algo que libera. Adentrémonos en Dios, vivamos el primer mandamiento, para que el deporte se vuelva algo que nos divierta, que nos alegre y que nos una como personas, que nos podamos unir como familia y ya no decir esa estupidez de no hables de religión, deporte y política porque en familia porque se separa, sino que la fe nos una para que esa fe que compartimos pase también al deporte y a todo lo demás. Veamos la realidad, seamos conscientes de una realidad y podamos divertirnos y gozar como seres humanos, como familia universal, ¿no? Eso es lo que quería compartir y eso creo que es lo que tenemos que llegar como familia cristiana que somos, ¿no? Llegar a esa dimensión de vivir el deporte con pasión. Jóvenes, rápidamente les hablo a los jóvenes que nos escuchan y que nos ven. No hagan del deporte una religión. No sirve de nada usar horas y horas y horas en el deporte. No sirve estar de lunes a domingo en el deporte. No sirve perderse sus movimientos, sus direcciones, sus confesiones, sus misas. No sirve perder la fe y tirar a la basura a Dios
Y creer que con persinarse y decir a Dios, ayúdame en este deporte y te lo ofrezco, basta, no sirve. Entréguense a Dios, es más grande Dios, el deporte es bueno, practíquenlo, pero poniendo a Dios encima de todo. Muchas gracias, Daniel, Armando, Elena, por estar con nosotros, por compartir con nosotros. Nos vemos en un próximo podcast, primero Dios. Esto fue Viviendo Originales. Yo soy el hermano Alan Saldaña, fundador del servidor de Amoris Christi, movimiento Amoris Mater. Haz todo con amor, amar y servir siempre por el reino. Hasta la próxima.